Capítulo 161. Wanda muestra su poder y monopoliza a los 4 grandes dioses. En las concurridas calles de Nueva York, Jan y Wanda caminaron junto a la acera. El clima era agradable, con algunas nubes blancas a la deriva en el cielo. Ocasionalmente, una suave brisa arrastrada, trayendo una refrescante frialdad. Pero a pesar de los vientos fríos, ninguno de los dos se sintió incómodo. Usaron magia para bloquear el frío. Seguían caminando. Jan y Wanda se estaban preparando para recolectar más libros para Aarón. De la experiencia pasada, esta fue una tarea de rutina. Pero hoy, Jan frunció el ceño. Wanda, ¿ya ha llegado tu percepción? ¡Qué olor desagradable!, respondió Wanda, su rostro se arrugó. Siento la descomposición y la oscuridad negra. Ese es el aroma del diablo, explicó Jan, sus ojos tranquilos y tranquilos. Había cambiado inconscientemente a su forma oscura de fénix. Esté listo para pelear. Los demonios nos están mirando. Póngase en contacto rápidamente con Aarón, instó. Wanda dio un no indiferente, sin asentir, su expresión permaneció neutral. Después de todo lo que habían pasado, más el entrenamiento de Amora y S.I.F., Wanda había crecido mucho más allá de la adolescente promedio. Sin alertar al enemigo en las sombras, ella y Jan intercambiaron información, luego contactó a Aarón a través de la red mágica. La red mágica sirvió más que la transmisión de energía mágica. También era un medio de comunicación directa. A través de él, podrían comunicarse con Aarón en cualquier momento, así como cualquier otra persona conectada a él. Por lo general, solo aquellos con autoridad de alto nivel tenían este privilegio. Y esa autoridad estaba restringida al propietario de la red de magia de comunicación. Mientras estuvieran dentro del rango de la red mágica, podrían comunicarse con Aarón al instante. Este método era muy discreto, casi indetectable para los extraños. Con su fuerza, ni Jan ni Wanda temían que nadie los amenazara. Aunque Jan no estaba directamente conectado con la red mágica, su personalidad oscura de Fénix la hizo casi invencible cuando las dos personalidades trabajaron juntas. El poder que pudo ejercer podría destruir cualquier cosa. Wanda, con su poder mágico de origen, también fue formidable. A pesar de que aún no había dominado por completo el libro de Dark God, se había conectado con la red mágica para absorber la magia de Ágata, aumentando su poder. Ambos tenían confianza, pero siempre seguían el consejo de Aarón. Les había dicho desde el principio que deberían contactarlo de inmediato si surgieron dudas, nunca actuar imprudentemente. Incluso si Wanda quisiera probar su fuerza, Aarón insistió en que lo contactara primero para evitar cualquier posibilidad de 1 en 1.000.000 de que las cosas salieran mal. Una vez que Aarón recibió el mensaje de Wanda, inmediatamente llegó al área. Oculto a la vista. Nadie lo notó. A pesar del gran impulso de energía, el dimensional señor que los creyentes habían recibido, todavía eran novatos, confiando en el poder prestado. No habían tenido tiempo de refinarlo o entenderlo adecuadamente. Su conocimiento mágico era limitado. Nadie podía detectar a Aarón, que era mucho más fuerte que ellos y un maestro de la magia. Mientras tanto, los creyentes se mantuvieron ajenos al hecho de que su objetivo ya los había notado. Continuaron observando, esperando a que su presa se metiera en su trampa. La trampa en sí era un círculo mágico establecido por Caecilius, diseñado para oscurecer la percepción del mundo exterior y la detección de retrasos. Aunque era un método estándar, todavía estaba más allá de las habilidades de los creyentes para manejar. Su magia estaba fragmentada, y los señores dimensionales solo los habían infundido con una cantidad mínima de poder útil. A los ojos de los señores dimensionales, estos creyentes eran simples peones desechables. La malicia del Fénix oscuro se agitó. O serían tratados por el Fénix o eliminados por el dios de la magia apresurada. De cualquier manera, estaban condenados. ¿Qué está sucediendo? Uno de los creyentes murmuró. ¿Cuándo actuamos? Aarón avanzó en silencio y golpeó el hombro de la persona frente a él. No hables. Espera un momento. Se entrarán directamente en la trampa en 2 pasos más. El creyente no respondió. Estaba demasiado absorto en su nuevo poder para notar algo inusual. Con su nueva confianza, no creían que nadie pudiera acercarse a ellos sin ser detectados. Prepárate. Van a entrar. Alguien gritó con entusiasmo. Wanda y Jan estaban a punto de cruzar el umbral del círculo mágico, pero algo llamó su atención, 2 niños jugando cerca. Maldita sea. Solo un poco más. Uno de los creyentes maldijo. ¿Cuándo aparecieron 2 niños allí?
Te dije que deberíamos haber hecho que Caecilius creara una ilusión para que toda esa gente común desaparezca. Aarón siguió su mirada, una mirada extraña cruzando su rostro. Se dio cuenta de que este lote de creyentes dimensionales Lord era el peor grupo que había encontrado. Lo habían hecho tan obvio, pero ni siquiera miraron hacia atrás. Y no había hijos, solo una ilusión de bajo nivel creada por Wanda. Estos creyentes habían sido completamente engañados. Aarón confirmó sus firmas de energía nuevamente. Todos estaban emitiendo energía oscura, sobre el nivel de un padre subsódico. Una vez habían sido considerados fuertes en los 9 reinos, pero ahora se veían completamente incompetentes. ¿Cuál fue el uso de tal poder sin el conocimiento para manejarlo correctamente? Parecía que estos creyentes habían sido enviados a causar problemas a Aarón. ¿Los señores dimensionales realmente pensaban que esto funcionaría? Aarón se sintió insultado por la subestimación del señor dimensional de él. Pensó para sí mismo, ¿creen que su estrategia funcionará? ¿Han enviado a estos débiles para hacer su oferta? Es absurdo. Wanda y Jan, mientras tanto, estaba parado en el borde del círculo mágico, charlando casualmente. Se habían tentado varias veces a entrar en él, pero cada vez que dudaban. Los creyentes del Lord Dimensional, ya ansiosos, comenzaron a preguntarse si los dos habían notado el círculo mágico o sintieron su presencia. ¿Por qué estaban jugando en lugar de entrar en la trampa? Pero los creyentes rápidamente descartaron el pensamiento. Habían usado todos los trucos del libro para ocultar su aura, y los dioses les habían dado un regalo para ayudar a ocultar su presencia. No podría ser que 2 chicas pudieran ver a través de su esquema. ¿Qué pasa, Wanda? ¿Tienes miedo? Jan preguntó, sintiendo sus pensamientos. Wanda sonrió, inmutada. No tengo miedo en absoluto. En realidad, creo que esto es realmente divertido. Estos demonios son completamente estúpidos. Ni siquiera se comparan con lo que hay en los libros mágicos. Están muy lejos de ser inteligentes. Ella se estaba divirtiendo, usando Illusion Magic para engañar sin esfuerzo a los Dark Devils. Ella había creado múltiples coincidencias y jugó con ellas cerca del círculo mágico. El pensamiento de los demonios, que se suponía que eran legendarios, siendo engañados por su sonrisa Wanda. Y Aarón ya está aquí, agregó, un brillo travieso en sus ojos. Puedo olerlo. Con él, ningún demonio es una combinación para nosotros. Jan sonrió, sacudiendo la cabeza. La actitud lúdica de Wanda contrasta con la gravedad de la situación. Aún así, Jan no dijo mucho. Si Aarón no actuara de inmediato, observarían desde las sombras. Sabían que no era una amenaza seria, de lo contrario, Aarón ya habría actuado. ¿Cuándo vamos a actuar? Jan preguntó, su paciencia adelgazaba. Esto ha continuado lo suficiente. Con el poder de Dark Phoenix, estos retrasos se volvieron aburridos para ella. Si no fuera por Wanda, ella ya habría cazado cada uno de sus espías y los aplastó. Vamos a darnos prisa. Wanda instó, sonriendo. Pero desapercibido por los señores dimensionales. Wanda comenzó a dirigir sutilmente las figuras transformadas a varias posiciones alrededor del círculo mágico. Había una tenue luz roja en los ojos de estas ilusiones, fluía hacia el suelo y fusionándose con el círculo mágico. Rápidamente controló las cifras para irse, como si no hubiera pasado nada. Jan la miró de lado. ¿Qué estás haciendo? Wanda se encogió de hombros con indiferencia. Simplemente practicando algún conocimiento del libro mágico. El círculo mágico que prepararon era crudo. Pensé que agregaría un pequeño toque propio. Estoy seguro de que estarán impresionados. Wanda se concentró en ajustar el círculo mágico que Caecilius había creado, mostrando un lado altamente académico de sus habilidades mágicas. Incluso Caecilius, un mago experimentado, habría sido superado por su dominio del círculo mágico. Ni siquiera se dio cuenta de que el círculo mágico que creó ya no era el que había creado. Aarón, sin embargo, notó las modificaciones de Wanda de inmediato. Él sonrió, impresionado por su progreso. Solo había pasado poco tiempo desde que comenzó a estudiar magia. Sin embargo, ya podría modificar el sistema mágico Kamartaj e introducir runas para transformar un círculo de bajo nivel en uno prohibido. El nuevo círculo, diseñado por Wanda, solo podía ser utilizado por ella, y era mucho más poderoso que el original de Caecilius. Aunque sería un desafío para los magos de nivel superior romperse. Contra los creyentes dimensionales Lord, que apenas sabían una magia real, era prácticamente invencible. No me importa. Voy a entrar.
Uno de los creyentes dimensionales Lord finalmente se rompieron, incapaz de contenerse. Combinaron hacia adelante, pero tan pronto como su magia tocó el círculo, no tuvo ningún efecto. No había sangre, ni explosión, nada. La gente que pensaron que estaban atacando simplemente disipadas. Maldita sea. Es un truco. Nos han descubierto. Uno de los creyentes gritó. Ve juntos. Gritaron, corriendo en pánico. Pero cuando entraron al círculo, uno por uno, su magia fue drenada. Estaban atrapados, incapaces de usar ningún poder. El último creyente que entró en congelado. Su rostro palideciendo en la realización. ¿Dónde está mi magia? ¿Qué me hiciste? Los otros se apresuraron, ajeno a la trampa, solo para enfrentar el mismo destino. Uno por uno, cayeron, mal inmovilizados. Capítulo 162. Enseña a Wanda y conozca a los señores tridimensionales. Los 4 creyentes miraron con horror. Finalmente, sus miradas aterrizaron simultáneamente en Wanda y Wanda. La niña todavía se reía de ellos, su diversión solo profundizaba su miedo. Entrando en pánico, tomaron 2 pasos atrás. En ese momento, Wanda dio un paso adelante, directamente al círculo mágico. Al ver entrar a su objetivo, no sonreían triunfantes. En cambio, se aterrorizaron aún más. En el momento en que Wanda entró, todo el círculo mágico se activó. Su magia de protección funcionó como se esperaba, pero una oleada inesperada de misteriosa energía roja pulsó dentro de ella. Esto no perteneció a su maestro. Bienvenido a mi mundo, demonios tontos. Wanda flotó con gracia en el aire, mirándolos con diversión condescendiente. ¿Demonios? Uno de ellos espetó, claramente ofendido. Sin embargo, no se dieron cuenta. Estaban a solo un paso de la verdadera existencia demoníaca. En realidad lo hiciste. ¿Cómo? ¿Cómo manejaste esto? ¿No es obvio? Wanda los miró con leve sorpresa, como si no pudiera creer que aún no lo hubieran descubierto. Con sus palabras, los creyentes dirigieron su atención al círculo mágico ahora activado. La realización finalmente golpeó. Lo veo ahora. El problema se encuentra dentro del círculo mágico en sí. Nuestra magia ha sido sellada. ¿Qué? Ese bastardo nos engañó. Planeó borrarnos y el otro lado de una vez. Maldita sea. Tenemos que irnos e informar esto a nuestro maestro. Él despojará a Caecilius de su llamada gloria. Wanda y Jan intercambiaron miradas, obteniendo una nueva comprensión de la pura estupidez de estos llamados demonios. Incluso Aarón, quien acababa de aparecer al lado, sacudió la cabeza con exasperación. Por ahora, ¿todavía no habían notado que uno de los suyos faltaba? Como si escuchara los pensamientos de Aarón, finalmente se dieron cuenta. Los 4 creyentes se volvieron confundidos. Espera, ¿dónde está Stanford? ¿A dónde fue? F***K. Sabía que ese niño no era confiable. ¿Corrió? ¿No? Si no hubiera huido, no estaríamos en este desastre. A pesar de sus frenéticas quejas, no dejaron de retirarse, llegando hacia una ruta de escape. Pueden haber sido tontos, pero no eran completamente inútiles, entendieron una cosa. Dentro de este círculo mágico, eran impotentes. Si pelearan ahora, sería un suicidio. O eso pensaron. Wanda, bien entrenado y lejos de ser misericordioso, nunca permitiría que los enemigos huyan de su dominio. Abrió un portal, apareciendo al instante detrás de ellos. Con un movimiento de sus dedos, 4 balas de magia escarlata se dispararon hacia adelante, golpeándose en ellas y enviándolas volando hacia atrás. Con su ventaja asegurada, Wanda presionó el ataque. Ella extendió sus manos, encerrándose en uno de ellos. Energía escarlata enroscada alrededor de su cuerpo. La respiración del hombre creció. Una fuerza aterradora surgió a través de él, una presión abrumadora, como si su propia existencia estuviera siendo destrozada. No. Era más que solo rasgar. Esta fuerza lo estaba erosionando a nivel celular. Cada fibra de su ser gritaba mientras se disolvía, descomponiéndose en nada más que partículas finas. Se agitó desesperadamente, convocando la energía oscura en un intento por resistir la desintegración. La energía oscura se enfrentó violentamente con el poder mágico de origen de Wanda. Se produjo un estancamiento brutal. Si vacilara por un segundo, dejaría de existir. Los creyentes restantes fueron petrificados. No tenían idea de lo que estaba pasando. Pero la expresión agonizada en la cara de su compañero les dijo una cosa:
no era bueno. Wanda, esto es una pérdida de tiempo, intervino Aarón, apareciendo a su lado. Él sacudió la cabeza. ¿Por qué? Siempre lo he hecho de esta manera, dijo Wanda, confundido. Ella había estado siguiendo la guía de Aarón todo este tiempo. Estudiar magia, dibujar desde el tejido y perfeccionar sus habilidades. Aarón siempre había enfatizado una cosa. Origin Magic Power es su mayor tesoro. Era su verdadero camino para superar incluso a los dioses. En comparación con eso, la magia de Kamar-Taj y Asgard era simplemente una decoración. De este modo, Wanda siempre había priorizado su propia magia, utilizando otras formas solo como apoyo. En ejercicios de entrenamiento anteriores, en contra de los sujetos de prueba, todo lo que había necesitado hacer era agarrarlos con magia y apretar, Schir. Y se desmoronaban en polvo en un instante. Ella había asumido que el mismo enfoque funcionaría aquí. Pero estos no eran meros sujetos de prueba. Su magia fue prestada de entidades superiores. Y esas entidades aún podrían influir en ellas. Incluso si eventualmente pudiera descomponerlos, tomaría demasiado tiempo. ¿Ese es el caso? Lo entiendo ahora, murmuró Wanda. Ella inmediatamente liberó su agarre. El cultista, que casi se había sofocado, jadeó desesperadamente por el aire. Pero antes de que pudiera recuperarse, un portal rojo se materializó debajo de sus pies. Él cayó. A mitad de camino, el portal de repente se cerró. Una grieta repugnante resonó en el aire. Una cabeza cortada rodó a los pies de los tres restantes. Las cuentas de sudor goteaban por sus caras. ¿Quién diablos había dicho que era solo una niña inofensiva? ¿Esto fue inofensivo? Este no era un niño inocente. Esta era una niña sedienta de sangre. Su destreza mágica excedió la suya con diferencia. Ella los había restringido sin esfuerzo. Uno de ellos incluso se había burlado de sus meros momentos. Ese idiota ahora estaba muerto. Los tres creyentes restantes miraban a la cabeza cortada, pero su ira no tenía a dónde ir. Entonces, de repente, sus cuerpos se convulsionaron. Un terrible oleaje de energía estalló dentro de ellos. Sintieron que sus voluntades se escapaban. Sus cuerpos ya no son los suyos. Mi energía, fuera de control. Mi cuerpo, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Maldita sea. ¿Qué es esto? Sus aullidos de agonía llenaron el aire. Se agarraron la cabeza. Retorcidos. Sus cuerpos deformados, creciendo cada vez más altos. Sus ojos ardían carmesí. Un par de cuernos agudos y curvos brotaron de sus frente. En solo segundos, su transformación fue completa. Su humanidad se había ido. Sus cuerpos ahora pertenecían a señores dimensionales. El más alto de los tres demonios. Exudando el hedor de la dimensión oscura, levantó sus ojos de color rojo sangre a Aarón. Y con una voz profunda y gutural, gruñó. Mucho tiempo sin ver. Dios de la magia. Capítulo 163. El segundo sol sobre Nueva York. La batalla de Pinnacle. Dormammu. La voz era diferente, distorsionada por la nueva forma que habitaba, pero Aarón la reconoció al instante. Esa voz le había gritado innumerables veces, maldiciendo su nombre. Él nunca lo olvidaría. Ja ja ja. No esperaba que nos volvamos a encontrar tan pronto, se burló Dormammu. Qué pena, estos idiotas fueron tan incompetentes. Una tarea simple, sin embargo, aún así lograron alertarte. Sacudió la cabeza burlonamente. Ahora tenemos que hacer esto nosotros mismos. El demonio de la izquierda de Dormammu se rompió el cuello varias veces, ajustándose a su nuevo cuerpo, una sonrisa malvada extendiéndose por su cara. Mepisto, no te ves tan bien. Aarón comentó con una sonrisa. Mepisto alcanzó su rostro instintivamente, el recuerdo de ser humillado y golpeado aún fresco. Pero se dio cuenta rápidamente, este no era su cuerpo. Incluso si hubiera sido atacado antes, no importaba. Esto era solo un recipiente desechable. Forzando su mano de regreso, se burló. No dispuesto a mostrar debilidad frente a los demás. No te pongas arrogante, gruñó. Esta vez, te enfrentas más que solo a mí. Y no tendrás otro, universo real, para escapar. Una vez que tomemos la tierra, tú, Dios de la magia, me pertenecerás. Aarón levantó una ceja. Oh, bien entonces. Solo tendré que abofetearte varias veces más. RRGHH. A pesar de que su cuerpo demoníaco enmascaró muchas emociones, la ira de Mepisto era evidente. Su rostro, si aún fuera suyo, estaría ardiendo rojo.
Ja ja ja. Mepisto, no puedo creer que te dejes golpear por un simple humano, se burló del demonio más grande de Dormammu. ¿Y abofeteado en la cara? Parece que solo te has debilitado a lo largo de los años. Los señores dimensionales no tenían amigos reales, solo rivales. Y este no tenía reserva sobre reír de la desgracia de Mepisto. Mepisto frunció el ceño. Cállate. ¿Dudas que mi fuerza? Después de que esto termine, lo resolveremos, uno a uno. No lloren que te haya intimidado. El demonio. Satanás, sonrió pero sostuvo su lengua mientras Dormammu le disparó una mirada de advertencia. Luego, sus ojos rojos de sangre se volvieron hacia Aarón. Finalmente te he encontrado, Cunning God of Magic, gruñó Satanás. ¿Estás listo para ser aplastado? Barbió sus colmillos irregulares. ¿Te atreves a engañarme? Espera un minuto. ¿Quién eres tú? Aarón interrumpió. Genuinamente confundido. Satanás se congeló. Había esperado una feroz batalla de palabras, un amargado intercambio de amenazas. Pero Aarón, ¿ni siquiera lo reconoció? Aarón había identificado a Dormammu y Mepisto al instante. ¿Qué dijo eso de él? Mepisto se rió. Estúpido. Satanás estaba sin palabras, su furia hirviendo. Este era el demonio que había jurado destruir, el que le había robado, se burló de él, lo perjudicó, y, sin embargo, ¿Aarón ni siquiera recordaba su nombre? Odioso. Imperdonable. Ustedes, los asgardianos realmente merecen morir. Satanás rugió. Oh, entonces eres tú, dijo Aarón, asintiendo como si hubiera recordado. Satanás enderezado. Esperando una gran declaración. Entonces Aarón no dijo nada. Solo silencio. La furia de Satanás estalló. Tú, bastardo. Ruge. Muere. Se abalanzó. Aunque solo en un cuerpo poseído, su fuerza física aún era abrumadora. Su aura solo era como una montaña presionando. Aarón no lo subestimó. Instantáneamente cambió a su forma mágica de Superman, el poder mágico inundó sus músculos cuando se encontró de frente. El primer golpe. Satanás lo hizo directamente. Te tengo ahora, bastardo. Gruñó, tratando de agarrar a Aarón y aplastar su garganta. Pero no importa cuánto tirara, Aarón no se movía. La confianza de Satanás se agrietó. ¿Cómo? Era un ser de fuerza inconmensurable, incluso en un cuerpo prestado. Sin embargo, Aarón se mantuvo firme, completamente inmutado. Imposible. Mientras tanto, Mepisto actuó. Dormammu, vaya a corrupir el Fénix. Romperé este círculo mágico y trataré con la niña, instruyó. Dormammu había estado viendo el choque de Aarón y Satanás, pero se volvió a las palabras de Mepisto. ¿Con tanta prisa? Dormammu reflexionó. ¿Crees que Satanás perderá? Los ojos de Mepisto se oscurecieron. No sé cómo Aarón absorbió nuestra energía sin consecuencias, pero sé esto, es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Dormammu entrecerró los ojos. El miedo de Mepisto era genuino. Incluso en las dimensiones del infierno. Aarón los había superado una y otra vez. Bien, estuvo de acuerdo Dormammu. Mepisto corrió hacia Wanda, moviéndose rápidamente a través del círculo mágico, trabajando para desmantelarlo desde adentro. Wanda levantó una mano, enviándole una explosión de poder mágico de origen. Mepisto apenas esquivó. Su corazón latía con fuerza. La magia de esta niña estaba mucho más allá de lo que esperaba. Esta bruja escarlata estaba destinada al poder que podía rivalizar a los dioses. Una idea oscura formada en su mente. Sí, ella tenía potencial. Tal vez, en lugar de matarla, él podría torcerla, girarla, hacerla la suya. Dormammu, mientras tanto, acusó a Jean Grey. Él la alcanzó, solo para dudar. Algo estaba mal. El Fénix se había despertado. Pero Jean todavía estaba, ¿cuerdo? Eso no debería ser posible. La fuerza de Fénix debería haberla consumido, doblando su voluntad a su cuenta. En cambio, estaba peleando al lado de Aarón. ¿Por qué? Antes de que pudiera resolverlo, Jean atacó. Su poder estalló, las llamas oscuras la rodeaban mientras desataba todo en Dormammu. Maggot. Profundizando en la oscuridad, ella gruñó, la muerte es tu único destino. Su largo cabello se alzaba como fuego, y lo empujó con una rabia despiadada. Dormammu apretó los dientes. Ella era, demasiado fuerte. No solo fuerte, curioso. Toda la ira que había suprimido, todas las cadenas que la habían atado, ahora, estaban rotas.
Incluso la oscuridad misma no podía resistir la ira del Fénix. El campo de batalla se dividió en 3 duelos. Un furioso Fénix oscuro contra Dormammu. Una creciente bruja escarlata contra Mepisto. Y un Superman mágico contra Satanich. Entre ellos, Wanda y Mepisto estaban encerrados en un juego mortal de ingenio y magia. Dormammu estaba siendo conducido por la incesante furia de Dark Phoenix. Y en cuanto a Satanich, ¡ah! Los gritos de agonía sonaron. Mepisto y Dormammu se volvieron, solo para ver el cuerpo retorcido y roto de Satanás. Su brazo estaba destrozado. Su estómago tenía un agujero en beato. Aarón se cernía sobre él, completamente ileso. «Ustedes demonios realmente les encanta hacer amenazas vacías», comentó Aarón. Satanás se rompió. «Ladrón despreciable. Espera. Cuando mi verdadero cuerpo descienda». Grieta. La bota de Aarón se estrelló contra su pierna, destrozándola. «Todo lo que haces es hablar», suspiró Aarón. Satanás chaulló de ira y desesperación. No pudo ganar. Tenía que destruir todo. Un aumento masivo de energía estalló de su cuerpo. ¡Arg! ¡Auge! Satanás explotó, transformándose en un segundo sol sobre Nueva York. La onda de choque atravesó el espacio. La realidad se abrochó bajo la pura fuerza. Aarón actuó rápido, absorbiendo la mayor parte de la explosión posible. Aún así, las secuelas devastadas de la ciudad. Aarón no había intervenido. Nueva York habría sido borrado. Capítulo 164. ¿Todos los perdidos, Dark Phoenix se enmarcan de nuevo? Persistente. La muerte de Satanás envió ondas de choque a través de Dormammu y Mepisto. Los dos intercambiaron miradas. Mientras tanto, Aarón todavía estaba en el proceso de absorber energía, preparándose para una batalla rápida. El objetivo tuvo que completarse antes de que llegara cualquier refuerzo. Sin embargo, si bien su plan parecía sólido, la realidad era mucho más implacable. Aunque Wanda todavía estaba inexperto, su poder mágico de origen era el verdadero negocio. Incluso sin aprender magia oscura, había dominado una cantidad considerable de brujería bajo la guía de Aarón y Amora. Sus habilidades podrían no haber sido abarrotantes, pero era imposible derrotar o repelerla usando medios convencionales. Con su vasta experiencia en combate, Mepisto destrozó el círculo mágico prohibido y lanzó un contraataque contra Wanda con toda su fuerza. Golpeó en los momentos en que menos lo esperaba. Por lo general, Wanda podría haber sido abrumado. Pero después de dibujar el poder a través de la red mágica para fortalecer su cuerpo, Mepisto se encontró en una grave desventaja. Los ataques ordinarios ya no podían dañarla. Podía resistir fácilmente sus asaltos mágicos con su abrumadora energía mágica. Esta realización dejó a Mepisto tan frustrado que casi tosió sangre. Por lo general, él era el que abrumaba a sus enemigos con un poder mágico crudo, pero ahora era el que era aplastado por una simple niña. ¿Girando la marea? Al darse cuenta de que no podía detener a Wanda por mucho más tiempo, Mepisto cambió su enfoque a Jan. Levantando una mano, lanzó una ilusión y corrió hacia ella. Pero para su sorpresa, Wanda, habiendo sido entrenado en Illusion Magic por Loki y Aarón, vio a través de su truco al instante. «Demonio, ¿a dónde crees que vas?» Al ver a Mepisto abandonando la lucha de cobrar a Jan, Wanda rápidamente dio persecución. «Maldita sea». Mepisto maldijo internamente. ¿Desde cuándo la tierra se había llenado con tantos seres poderosos? Primero, el dios de la magia que había forzado a un mundo dimensional entero de rodillas. Entonces, Jan, el anfitrión de la Fuerza Fénix. Y ahora, una joven que despierta su poder mágico de origen. ¿La peor parte? Todos estos monstruos estaban trabajando juntos. Enfrentar a cualquiera de ellos solo sería desalentador, pero ¿juntos? Esta misión estaba destinada a corromper el Fénix. Sin embargo, se habían topado con un ejército de enemigos formidables. Personalmente habían tomado el control del cuerpo del demonio, pero ahora eran los que luchaban por aguantar. Alejandro. Dormammu, ya luchando por mantener su presencia, se volvió aún más oscuro al ver a Mepisto siendo perseguido por la joven hechicera. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿No dijiste que te desharías de ella rápidamente? El círculo mágico está roto ahora, ¿por qué no se acabó esto todavía? ¿No me digas que ni siquiera puedes derribar a una niña de la tierra? La voz de Dormammu con un profundo resentimiento. Deberías percibir su magia antes de quejarse. Esa chica está lejos de ser común. Mepisto espetó. Su rostro sombrío. ¡Qué inusual!
¿Puede ella ser más fuerte que tú, señores dimensionales? Mepisto, es mejor que no se afloje. Dormammu dudaba muy dudado de que Mepisto estaba dando todo. Conociéndolo, fue completamente posible. Cada vez que había la oportunidad de cortar esquinas, Mepisto nunca ejercía un esfuerzo innecesario. Si se pudiera lograr algo a través de trucos, nunca elegiría la fuerza bruta. Desearía que ese fuera el caso. Esa chica es simplemente rara. Mepisto estaba perdido por las palabras. Basta de hablar. Voy a usar ese movimiento. Una indiferencia escalofriante apareció en sus ojos. La expresión de Dormammu cambió. ¿Estás seguro? No importa. Tienes razón. No tenemos tiempo que perder. Miró al cielo. A estas alturas, Aarón casi había absorbido toda la energía residual dejada por la destrucción de Satanich. Su tiempo se estaba agotando. En cualquier segundo ahora, se enfrentarían a un dios de magia totalmente potenciado, que ya había obligado a Satanich a la autodestrucción. Y esta era la Tierra. Su territorio. Si ni siquiera pudieran manejar a sus compañeros, ¿cómo podrían esperar pararse contra Aarón en su mejor momento? Crea una apertura para mí. Entiendo. Dormammu asintió. En verdad, su estado actual estaba lejos de ser ideal. En cuanto a la fuerza, era más débil que Satanich, que ya se había retirado temprano. Porque cada vez que manifestaba una forma física en el universo real, su poder disminuía severamente. De hecho, Mepisto era más fuerte que él en este reino. Entre los tres, Satanich había sido el más fuerte, mientras que Dormammu era el más débil en esta pelea. Sin embargo, ese tonto había sido aplastado antes de que pudieran completar su misión. Esto los dejó sin opciones. Si querían corromper el Fénix Oscuro, tuvieron que recurrir a medidas drásticas, incluso si eso significaba sacrificio personal. Morámonos juntos. Dormammu reunió su poder restante. Luego, todo su cuerpo se desintegró en energía oscura pura. Se condensó en una figura humanoide masiva. Tenía pupilas moradas brillantes, una forma enorme y aterradora. Este Dormammu se parecía al único que Aarón había vislumbrado a través del ocultamiento, pero era mucho más pequeño y menos sustancial. Una mera sombra de lo real. Mientras dejaba escapar un rugido atronador, la espesa niebla negra devoraba el cielo, tirando de los cielos a la oscuridad absoluta. Era como si una noche interminable hubiera descendido. Suspendidas dentro de la penumbra estaban innumerables cuchillas sombrías, afiladas y brillantes siniestrados. Estas eran cuchillas de energía, creadas por materia transformada. Ningún metal conocido en el universo real podría resistirlos. Y sin embargo, Aarón regresó en ese momento. Su mirada aterrizó en el dormitorio transformado, sin inmersión. Si Dormammu hubiera estado en su propio reino, Aarón se habría acercado con precaución. Pero aquí, esto era simplemente un doppelganger debilitado, apenas alcanzando el nivel de padre inferior. Si se suponía que esto era una amenaza, Aarón podría volver a dormir. Sin mencionar que si no lo manejaba, Wanda o Jan podrían hacerlo por su cuenta. La única razón por la que Dormammu y Mepisto habían durado tanto tiempo contra Wanda era su experiencia de combate superior. Pero una vez que Wanda y Jan habían perfeccionado sus habilidades, olvida estos dos. Podrían invadir los reinos dimensionales y llevarlos a la pelea. Déjame manejar esto. La voz de Dark Phoenix estaba cubierto de irritación. Odiaba la forma en que los demonios la miraban como presa. Eso no lo haría. Si quisieran una pelea, ella los aplastaría. Lo haré, Wanda levantó una mano. Pero antes de que ella pudiera terminar de hablar, Dark Phoenix los rodeó en un escudo de la fuerza de Fénix, cortando cualquier influencia externa. En ese momento, el ataque de Dormammu descendió. Innumerables cuchillas de energía llovieron. Sin embargo, en el momento en que entraron en la barrera de la fuerza de Fénix, se desintegraron, su energía absorbió sin esfuerzo. Algunos de ellos fluyeron hacia los tres. Wanda dudó, luego levantó su mano y la saludó suavemente. Para su sorpresa, en realidad absorbió la energía oscura. Ella se congeló. ¿Podría absorber energía ahora? Justo cuando estaba a punto de experimentar más. Aarón la detuvo. No absorban imprudentemente. Estas energías pueden tener un impacto grave en usted. Terminará sobrecargado. Wanda asintió. Pero su curiosidad fue tomada. Entonces, ¿puedo absorber tu poder? Aarón la miró y recordó cómo había absorbido la magia de Agatha en Vespieu e incluso agotó la energía del Capitán Marvel en el universo paralelo.
Tal vez fue posible. Y si es así, podría acelerar su crecimiento. Adelante. Pruébalo. Wanda sonrió. Su transformación había comenzado. Y para Mephisto, fue el comienzo de su peor pesadilla. Bajo el control de Wanda, la magia se transformó rápidamente en una parte innata de su poder. Sus alumnos se pusieron rojos, su mirada se volvió intensa y enigmática. La energía que irradiaba de ella se estaba volviendo cada vez más fuerte. Aarón, lejos de estar alarmado, estaba complacido. Wanda estaba a punto de avanzar en la bruja escarlata completa antes de lo previsto. Era bien sabido que, aunque Scarlet Witch siempre había sido un héroe poderoso en el frente místico, su verdadero pico se produjo después de que absorbió la magia de Agatha. En un movimiento rápido, heredó siglos de conocimiento acumulado, desencadenando una transformación masiva. En ese momento, ella se convirtió en la verdadera bruja escarlata. Incluso podría reclamar el título del Vengador más fuerte. Thor y el Capitán Marvel, en este momento, podrían no ser su pareja. Su dominio de Darkhold elevó aún más su comprensión mágica. Después, ella soltó un asedio a Camartag. Aniquiló a todos los Illuminati a través del multiverso, y el Doctor dominó Strange. En comparación con el Wanda que, en Avengers, Endgame, casi desgarró a Thanos, esta versión era mucho más fuerte, por un margen significativo. Después de todo, ella fue la fuerza que convirtió al Doctor Strange 2 en lo que era esencialmente una película en solitario de Bruja Escarlata. Era cierto que tomar prestado poder mágico podría hacer una más fuerte. Pero absorber estas energías e integrarlas completamente en su propio ser era un nivel de evolución completamente diferente, uno que distingue a Wanda de otros hechiceros que simplemente confiaron en la red mágica para el poder. Por supuesto, incluso si otros querían copiar su método, no sería realista. Solo unos pocos raros, como Wanda o Agatha, tenían la capacidad de absorber la magia de los demás sin consecuencia. Y lo más importante, nada de esto sería posible sin la aprobación de Aarón. Si no lo permitiera, Wanda no podría absorberlo. Cuando el poder de Wanda surgió, las expresiones de Dormammu y Mephisto se oscurecieron. ¿Un avance? ¿Realmente pensaron tan poco de ellos? Mephisto se estaba volviendo frenético. Ya era bastante difícil para ellos dominar el mundo material como era. Si sus enemigos continuaron creciendo a este ritmo. Una vez que Dark Phoenix, la niña y el dios de la magia alcanzaron su máximo potencial, ¿quién estaría cazando a quién? No había olvidado lo que pasó con la dimensión púrpura y la sexta dimensión. Maldita sea, tenemos que ejecutar el plan ahora. No podemos dejar que se crezcan más fuertes. Mephisto sabó su resolución. Entonces, su cuerpo explotó. Bajo la mortaja de la energía oscura. Cargó a Dark Phoenix desde atrás. Fénix oscuro. Todavía se centró en contrarrestar a Dormammu, no sintió una amenaza de la energía. Estaba a punto de ignorarlo. Pero Aarón intervino. En ese momento, una aura negra invisible pasó más allá de las capas de magia y penetró directamente en el cuerpo de Dark Phoenix. Es energía negativa. La expresión de Aarón se endureció. Tenía razón, Mephisto estaba tratando de corromper Dark Phoenix. Los dos demonios habían sacrificado voluntariamente a sus creyentes para trabajar juntos, inyectando pura negatividad en Fénix oscuro para despertar sus instintos más oscuros. Desafortunadamente para ellos, Dark Phoenix ya había sido reformado. Se acabó. Viento de Batón. Un marco de viento mágico arrastrado, comprimiendo la energía de Dormammu y Mephisto en un espacio confinado. Dormammu luchó para liberarse. Pero Aarón no dudó. Comenzó a absorber su energía sin piedad. Después de todo, con su poder reducido a meras construcciones de energía, Dormammu y Mephisto no eran más que aperitivos. ¿Por qué no se daría cuenta? Pronto, cada rastro de su energía fue devorado. Aarón se dio la vuelta. Una delicada fragancia llenó el aire. Entonces, curvas suaves. Una cintura delgada. Una ráfaga de calidez lo cepilló. Dark Phoenix, sus ojos rojos brillantes, separaron ligeramente sus labios. Deseo. Negatividad golpeó. Mephisto nunca había imaginado. Su plan fallaría tan espectacularmente. Después de todo este tiempo, ¿realmente creía que Dark Phoenix seguía siendo una fuerza de destrucción sin sentido? Al ver lo que estaba por suceder, Aarón no dudó más. Agarró a Dark Phoenix y desapareció. Entonces, lanzó a Little Wanda fuera de la puerta y la cerró detrás de él. Wanda parpadeó, su curiosidad ardiendo. Sus mejillas se sonrojaban.
Wanda, no escuches. Todavía eres demasiado joven. Amora le revolvió el cabello juguetonamente. Wanda puchó, reacio a irse. Miró hacia atrás 3 veces antes de finalmente alejarse, dejando a Amora riéndose. Volviendo a S&F, Amora sonrió. ¿Nuestro Valkyrie sigue siendo tan tímido? Esta es una oportunidad de oro. Si no tomas la iniciativa, ¿quién sabe cuánto tiempo tendrás que esperar a que Aaron se retire de nuevo? HMPH. Cuida tu propio negocio. S&F le disparó un resplandor, sintiéndose molesto y en conflicto. Oye, no digas que no te advertí. Amora sacudió la cabeza como si la compadeciera. Después de todo, somos los únicos 2 asgardianos aquí. Solo te estaba cuidando. Con eso, ella se volvió y se alejó. Una vez fuera de la vista de Sif, una sonrisa astuta se extendió por sus labios. Con un lento, la elegante influencia de sus caderas, Amora desapareció en la noche. Esa noche, las tormentas eléctricas rodaron por el estado de Nueva York. La tormenta se desató durante toda la noche. Por la mañana, el río Hudson había aumentado, sus aguas casi desbordadas. Y en medio de todo, la ciudad continuó. Capítulo 165, la oscuridad se acerca, es hora de que llegue el miedo. El establecimiento de la oficina de magia debe acelerarse. El tiempo no nos permite retrasar más. La crisis en el frente mágico se acerca mucho más rápido de lo que anticipamos. Después de nuestra discusión unánime, hemos decidido aumentar nuestra inversión de capital una vez más. Necesitamos resultados lo antes posible. ¿Qué pasa con la iniciativa SWRD? Tampoco podemos ignorar las amenazas extraterrestres. SWRD está en espera por ahora. La materia más apremiante es la crisis actual. No podemos permitirnos estar indefensos la próxima vez que aparezca un segundo sol sobre Nueva York. Entiendo. En un helicarrier en el aire, Nick Fury terminó una breve reunión con las Naciones Unidas. Al salir de la sala de videoconferencia, se dirigió directamente a la sala de comando, donde varias personas habían estado esperando. El siguiente paso es intensificar la vigilancia en los 3 antios en Nueva York, Londres y Hong Kong, declaró Fury. No podemos poner nuestra confianza por completo en los hechiceros de Camartag. Esta será la primera misión de la oficina de magia. Al mismo tiempo, asignaré a los Vengadores para ayudar a monitorear. Necesitamos asegurarnos de poder responder en tiempo real cuando surja la próxima crisis. Entendido, director, llegó la respuesta colectiva. En el salón se encontraban miembros de los Vengadores, la oficina de magia y algunos de los X-Men. Entre ellos estaba Tony Stark. Aunque fue el director nombrado de la oficina de magia, su posición todavía estaba ligeramente subordinada a la de Nick Fury. Sin embargo, su influencia fue casi igual a Fury, dado que él era el único que tenía contacto directo con Camartag. Más importante aún, fue el primero en verificar la funcionalidad de la red mágica. Después de absorber el inmenso poder de un reactor de arco supergigante, su fuerza mágica se había vuelto formidable, lo suficiente para rivalizar incluso al Hulk. Con su magia astuta e impredecible, prácticamente podría manipular al gigante verde a voluntad. Este experimento había aumentado significativamente las expectativas de las Naciones Unidas para la oficina de magia. Antes del ascenso del dios de la magia, incluso someter a Hulk había sido un desafío imposible. Nunca se ha encontrado ningún método efectivo. Sin embargo, Tony Stark, después de solo unos días de convertir materias primas en energía mágica, había logrado enfrentarse cara a cara con el Avenger más fuerte. Una hazaña aterradora. Si su progreso continuara, la oficina de magia pronto superaría a los Vengadores, convirtiéndose en la organización militar más poderosa directamente bajo las Naciones Unidas. Esto haría que tratar con crisis futuras sea mucho más manejable. Stark, ¿tienes algún contacto en Camartag? Fury preguntó. ¿Quién exactamente es el enemigo que actualmente lucha contra el dios de la magia en Nueva York? Tony sacudió la cabeza. No son Caecilius y sus seguidores, aunque están conectados. Su rostro se oscureció de preocupación. Sospechan que los seres que se oponen al dios de la magia son seguidores de los señores tridimensionales. No, más que eso. Su tono se hizo más grave. Es muy probable que ellos mismos sean los señores tridimensionales. ¿Los señores dimensionales reales? La expresión de Nick Fury se endureció. ¿Está seguro? Hasta ahora, hemos identificado 3, Mephisto,
el rey del infierno, Dormammu, el maestro de la dimensión oscura, y Satanás, el gobernante del reino del espíritu. Están entre los señores dimensionales más poderosos que existen. ¿Mepisto? La voz de Fury se levantó. ¿Te refieres al señor demónico del mito y la legenda? ¿Es real? Eso es realmente sorprendente. Tony respondió secamente. Hemos visto a Odin y Thor. Un demonio mítico o dos no es difícil. Un murmullo se extendió por toda la habitación. Pero ese no es el problema, continuó Stark. En verdad, casi todas las deidad o demonio de la mitología tienen una contraparte en la realidad. Esta vez, hemos visto a asgardianos, Mepisto y Satanás. La próxima vez, podrían ser los dioses griegos. Por varias razones, estos seres dejaron la tierra y se desvanecieron de nuestra percepción. Pero ahora, están volviendo su mirada hacia este mundo. Debemos desarrollar nuestra fuerza lo antes posible para prepararnos para las crisis por delante. No necesitamos preocuparnos tanto, intervino Carol Danvers. Vi la batalla entre los señores tridimensionales y el dios de la magia. Honestamente, no fueron tan impresionantes. Aunque había perdido ante Gwen, de Magic Apprentice. Ella entendió que la red mágica operaba con principios únicos. Perder ante alguien con ese tipo de poder no fue inesperado. ¿Pero contra las mefistas? No estaba convencida de que fueran tan formidables. Danvers, dijo Tony de manera uniforme, lo que viste fue solo un fragmento de su presencia en nuestra realidad. Si se manifiestan por completo, podrían consumir no solo la Tierra, sino universos enteros. Incluso el dios de la magia podría no ser capaz de detenerlos. La habitación cayó en silencio tenso. Estas criaturas no eran solo enemigos, eran amenazas existenciales. Tony había estado teniendo pesadillas últimamente, visiones de oscuridad tragando el mundo. Nunca antes había sentido tan indefenso. Pero no pudo retirarse. Porque era Iron Man, y ahora, el director de la oficina de magia, Tony Stark. Si incluso él vaciló, ¿qué esperanza tenía el mundo? Además, la Tierra no estaba indefensa. El dios de la magia y Kamartag todavía estaban aquí. A menos que los dioses abandonen este mundo. Había sucedido antes. Los dioses del mito habían dejado uno por uno. ¿Se iría el dios de la magia también? Ese pensamiento lo perseguía. Pero él lo sacudió. Ahora no era el momento de tales preocupaciones. Miró alrededor de la habitación, conociendo la mirada de todos. Necesitamos fortalecernos de inmediato. La Tierra todavía nos necesita. No siempre podemos confiar en la intervención divina, debemos construir nuestro propio poder y luchar junto a ellos. Este planeta es nuestro para proteger. Uno por uno, Hetz asintió de acuerdo. Pero el peso de las palabras de Stark se perduró. El enemigo era mucho más fuerte de lo que habían anticipado. La oscuridad se acercaba. Y con él, falsificar. Reúnense juntos. Steve Rollers de repente golpeó su mano sobre la mesa, su voz constante e inquebrantable. Al menos todavía estamos aquí, haciendo planes. El mundo aún no ha terminado, ¿verdad? Su firme resolución reavivó el fuego en los corazones de todos. Muy bien, concluiremos aquí, dijo Fury. Stark, contaré contigo por lo que viene después. No hay problema, respondió Stark. Expediré el proyecto de reactor nuclear para la oficina de magia. De hecho, ya he comenzado a producir en masa la Legión de Hierro, se pueden desplegar en todo el mundo en cualquier momento. Si la ONU da luz verde, se pueden estacionar en cada región para mantener la estabilidad. También ayudarán a construir instalaciones de energía mágica. Él sonrió. Tal vez arroje un poco de magia, crea algunos centinelas encantados. Mientras tanto, en la dimensión del infierno, 3 figuras oscuras se sentaron en tronos, envueltas en silencio. Satanás, el más irritable entre ellos, se furioso por la humillación que había sufrido en las manos de Aarón. Pero Mepisto simplemente sonrió. Aliados, no se desanimen, dijo sin problemas. Aunque Aarón nos redujo de nuevo, todavía logramos nuestro objetivo. Dormammu giró su mirada hacia él. ¿Estás seguro? Absolutamente. Lo vi yo mismo, la energía negativa ha entrado en el cuerpo de Fénix. Era solo un rastro, pero ¿sabes cómo funciona el Fénix? Ese rastro será la cola final que rompe la espalda del camello. Dormammu se mantuvo escéptico. Tengo a Caecilius vigilando. En el momento en que Fénix y el dios de la magia se vuelven uno contra el otro,
golpearemos los 3 santios. Mefisto se rió entre dientes. Confía en mí, ahora, Aarón y Fénix están encerrados en una guerra total. Veremos quién sale en la cima. Mientras tanto, en Nueva York, la puerta se abrió. Aarón salió, pareciendo renovado mientras sujetaba su cinturón. Había sido una batalla feroz, ambos lados habían luchado desesperadamente por la victoria. La destreza de combate de Dark Phoenix fue abrumadora, y bajo la influencia del aura negativa. Su espíritu de lucha ardió con una intensidad que desafió la muerte misma. ¿Pero quién dijo que solo la vaca se agota? Aarón había salido victorioso. Y honestamente, ni siquiera fue tan difícil. Su forma mágica de Superman no fue broma. Mejorado de adentro hacia afuera, le había otorgado una resistencia incomparable. ¿Un riñón de acero? Tal vez. ¿Fénix oscuro? Nada que no pudiera manejar. De hecho, sintió que podía tomar 10 rondas más sin sudar. Pero ahora que este pequeño episodio había terminado, era hora de avanzar. El aura negativa dentro de Dark Phoenix había cumplido su propósito, ya no era una amenaza. Ahora, podría reenfocarse en su investigación con tranquilidad. Sin dudarlo, Aarón paseó al baño, se dio una ducha rápida y luego regresó a su habitación. Cuando entró, sus ojos aterrizaron en una vista inesperada. Sif, revestido de una gasa delicada, doblada mientras ordenaba el espacio. Aarón hizo una pausa. Luego sonrió. Otra batalla fue inevitable. No hay tiempo que perder. El negocio es lo primero. La puerta se cerró detrás de él. Y una vez más, comenzó una nueva tormenta. Lejos de la casa, Caecilius entrecerró los ojos, estirando sus sentidos para percibir el campo de batalla. Una batalla de proporciones épicas ya debería haber estado en destrozada. Todavía. Todo estaba en silencio. Demasiado silencioso. ¿Dónde estaba el caos? ¿La destrucción? Caecilius frunció el ceño. ¿Qué diablos está pasando allí? Capítulo 166. Un nuevo señor dimensional se une a las rangos, Magic Net Upgrade. Caecilius todavía estaba buscando signos de batalla. Pero, ¿cómo podría encontrarlo? La pelea había sido destinada a pasar desapercibida. ¿Y el resultado? Ya decidido. Caecilius buscó mucho tiempo. Finalmente, se rindió. Informó de nuevo al Señor de la Oscuridad. Dormammu giró su mirada fría hacia Murtor. ¿Es esto lo que quisiste decir con una misión exitosa? ¿Ni siquiera pelearon? Eso es imposible. Murtor frunció el ceño. Quizás su campo de batalla no estaba en Nueva York. Tal vez lucharon en el espacio o dentro de la dimensión del espejo. No. Caecilius ha confirmado que ninguno de los lugares que mencionaste muestra signos de una batalla. Tu plan ha fallado. Dormammu le disparó una mirada dura. Habían gastado tanto esfuerzo, todo para agitar el caos en el mundo real. Y sin embargo, su objetivo permaneció incompleto. Esta fue una pérdida desastrosa. Satanás estaba igual de disgustado. Había invertido todo para tratar con Aarón. Había otorgado una poderosa magia a sus seguidores. Incluso había tomado medidas personalmente, orquestando un gran espectáculo de destrucción. Sin embargo, no solo había sobrevivido a Aarón, sino que había absorbido la energía destinada a dañarlo. ¿Y ahora le estaban diciendo que todos sus esfuerzos no habían tenido sentido? F***CK. Murtor, bastardo. Cálmate. Esto es solo un revés menor. ¿Para qué estás en pánico? Murtor permaneció externamente compuesto. Pero en verdad, estaba profundamente inquieto. Esta batalla había dejado una cosa abundantemente clara. Aarón estaba rodeado de monstruos. El dios mismo de Dios de la magia ya era aterrador. Luego estaba el inquebrantable Fénix Dark. Y ahora, una niña misteriosa se había unido a la refriega. Lo que es peor. A medida que la batalla se acercaba a su conclusión, la niña se había fortalecido por algunos medios desconocidos. Mucho más fuerte de lo que había sido al principio. Si las cosas ya hubieran sido tan difícil. ¿Quién sabía lo poderosa que se sería si le dieran más tiempo? No. No podían permitirse el lujo de retrasarse. Si dudan, nunca podrían hacerse cargo del universo real. Tal vez. Incluso sufrirían el mismo destino que Bor y Akamon. Nuestro plan debe cambiar, declaró Murtor. Los 3 solos no somos suficientes. Necesitamos aliados. No. Absolutamente no. Satanás se rompió. Si traemos otro, eso significa que tendremos que dividir el universo aún más. Ya tenemos suficientes personas.
Dormammu también parecía disgustado. Según su plan original, Caecilius solo debería haber sido suficiente para asegurar la invasión del mundo real. Pero gracias a Aarón y su red mágica, ya se había visto obligado a involucrar a Satenich y Murtor. Traer otro aliado solo diluiría su botín. Amigos, no seas tan apresurados. Murtor sonrió crípticamente. El aliado que tengo en mente no competirá con nosotros. Su poder es significativo, y, lo que es más importante, tiene un fuerte efecto supresor en la magia. Probablemente sea un señor dimensional recientemente ascendido. Su estado aún no es estable. La voz de Murtor se volvió astuta. Si los tres nos acercamos a ella bajo la apariencia de reconocer, como un señor dimensional, ofreciéndole nuestra protección, ¿crees que se atrevería a negarse a unirse a nosotros para invadir el universo real? Dormammu y Satenich intercambiaron miradas. Entendieron la intención de Murtor. En la superficie, ofrecerían protección. Pero en realidad, sería una muestra de fuerza. Tres poderosos señores dimensionales que se mueven al unísono. Incluso entre el universo dimensional, pocos podrían resistirlos. ¿Y para un nuevo señor dimensional? Ella no tendría otra opción. Al ver sus reacciones, Murtor sonrió. Las habilidades de Mystra pueden ser extrañas, pero ¿y qué? Ante el poder absoluto, los trucos eran inútiles. Ella solo tendría una opción. Para enviar. De lo contrario, podría decir adiós al limbo. Murtor había sido intrigado por la fuerza de la niña durante algún tiempo. Particularmente, su espada, que parecía suprimir toda la magia. Y su armadura, que le otorgó su increíble resistencia mágica. Pero lo más fascinante de todo, ella todavía era parcialmente humana. ¿Eso significaba? Podría entrar físicamente en el universo real si cambiaba a su forma humana. Incluso si su poder se debilitó en ese estado. Todavía jugaría un papel crucial en su plan. Muy bien. Vamos a conocer a nuestro nuevo aliado. Como ella no competiría por Demingen por el universo real, Satenich y Dormammu no tenían objeciones. Mientras ella no se interpusiera en su camino, podrían ofrecer sus promesas verbales de ganar su lealtad. Seguramente, se sentiría agradecida de que tres poderosos señores dimensionales hubieran venido a reconocerla. Espero conocerla. Murtor sonrió cuando Dormammu y las proyecciones de Satenich se desvanecieron. Este encuentro no sería pacífico. Era mejor para ellos enviar sus verdaderos formularios. Aunque dudaba de que Mystra fuera lo suficientemente estúpido como para rechazar. Un poco de presión extra no dolería. Limbo. Sentado sobre su trono, Mystra escuchó mientras sus subordinados informaban sobre otras dimensiones. Si ella fuera a ayudar a Aarón a resistir la invasión del señor dimensional del universo real. Y, cuando era el momento adecuado, declare la guerra a los dioses. Ella necesitaba inteligencia. Afortunadamente, como señor dimensional, la información fluyó a ella fácilmente. Ella había reunido una gran cantidad de datos. Y lo envió a Aarón a través de la red mágica. Sí, ella también estaba conectada a la red mágica. Y su nivel de liquidación era de 6. Inicialmente, Aarón había dado su nivel 5, pero a través del poder del limbo, se había ganado el nivel final. Sus acciones no fueron impulsadas por un deseo de autoridad o poder. Ella simplemente deseaba pagar a Aarón. De una manera extraña. Fue lo único que la hizo sentir en paz. Estos últimos días habían estado tranquilos. Ella no había causado problemas para otros señores dimensionales. Y ellos, a su vez, no se habían atrevido a provocarla. Pero hoy, llegaron problemas. El cielo se oscureció con una presencia opresiva. 3 aterrorizantes auras descendieron sobre el limbo. Demonios, seres viciosos y monstruosos que una vez gobernaron el miedo. Ahora temblaba como mascotas asustadas, acurrucándose en las esquinas. Ni siquiera se atrevieron a levantar la cabeza. El corazón de Mystra se hundió. Ella sabía exactamente quién había llegado. Y ese conocimiento la llenó de inquietud. ¿Señores tridimensionales, juntos? Ella no tenía posibilidades de derrotarlos. Incluso en su propio dominio. Incluso con la red mágica. Tal vez. Si Aarón y el antiguo vinieran, podrían llevarlos de regreso. Tal vez. ¿Pero a qué costo? Si ella pidió ayuda, su conexión con Aarón estaría expuesta. ¿Aún? Al menos esta no fue una declaración abierta de guerra. Aún no. Por ahora, habían sido pretextos de una alianza.
Cuando Aarón escuchó que Murtor y los demás habían llegado a las fronteras del Limbo para buscar una alianza, estaba momentáneamente aturdido. Luego analizó la situación. Las ventajas fueron claras. A través de Mistra, podría rastrear los movimientos del enemigo. Si intentaran reclutar otros señores dimensionales, él los sabría de inmediato. Pero los riesgos eran igual de altos. Si sintieran la red mágica, Mistra estaría en grave peligro. Después de un pensamiento cuidadoso, Aarón tomó su decisión. Aceptó. Luego, regresó a su trabajo. La red mágica necesitaba una actualización. Capítulo 167. La red mágica escondida en el espacio, Time Gem en la mano. El cambio es sutil. A menos que alguien tenga una comprensión profunda de la red mágica, es difícil notar cualquier alteración dentro de ella. Los primeros en detectar estos cambios fueron naturalmente Odin y el Antiguo, quienes tenían una comprensión avanzada de la magia. Asgard, Batallón. Irene, aprecio sus esfuerzos durante este tiempo. Los asuntos en Vanaheim y Alfheim ya deberían resolverse. En el escenario, Irene dio un breve informe sobre los desarrollos recientes. Las cosas salieron bien en Alfheim. No tuvieron problemas importantes con la red mágica. Sin embargo, la situación en Vanaheim es un poco diferente. Algunas personas no están dispuestas a conectarse con la red mágica. Creen que es un ritual malvado destinado a controlar sus almas, su mundo y sus vidas. Dicho esto, la mayoría confía en nosotros, y aquellos que se han conectado con la red mágica han visto mejoras notables en sus habilidades mágicas. Como se esperaba, tendrás que seguir siguiendo esta misión. Esta es una oportunidad para traer paz duradera a los 9 reinos. Odin permaneció inmutado. No estaba preocupado por los problemas que Irene describió. Había anticipado esta resistencia. En lugar de abordarlo directamente, permitió que los eventos se desarrollaran naturalmente. Este no fue un problema importante. Una vez que aquellos que abrazaron la red mágica obtuvieron suficiente poder, naturalmente suprimirían a los disidentes. Para entonces, subyugarlos sería fácil. Ni siquiera habría una necesidad del ejército de Asgard. Padre, ¿necesitas que vaya a Vanaheim? Puedo manejar la situación con Ogun y los demás, se ofreció como voluntario de Thor. A través de la red mágica, había cosechado los mayores beneficios. Su rápido aumento de la fuerza lo hizo ansioso por encontrar un oponente para hacerse probarse. Pero los 9 reinos ahora también, armoniosos. Durante un tiempo, Thor luchó por encontrar un oponente digno para entrenar. Estaba empezando a perder la tierra. No hay necesidad, dijo Odin. Permítales manejar a Vanaheim. No pasará mucho tiempo antes de que ganen suficiente poder para sofocar la rebelión. Por cierto, Thor, ¿cómo te sientes ahora? Es increíble. Me siento lleno de poder. Pero padre, ¿por qué no aceptas este poder? O al menos dejar que alguien más, como la madre, lo use. En este momento, me siento como un cerdo, solo acostado y engordando con poder. Thor parecía preocupado. Disparates. La voz de Odin aumentó, su expresión inmediatamente oscureciéndose. ¿Es así como debería hablar un rey? Después de todo el esfuerzo que había realizado para asegurar este poder para Thor, ¿y ahora su hijo le resultó problemático? ¿Quería regalarlo? ¿Dárselo? ¿Thor pensó que ya no tenía suficientes problemas? Este asunto no está en discusión, declaró Odin con firmeza. Thor, eres el futuro rey de Asgard. Tu poder es el factor más crucial para estabilizar los 9 reinos. Pero Aarón todavía está cerca. Murmuró Thor en voz baja. El ojo de Odin se agitó en irritación. Ni siquiera ha tomado el trono todavía, y ya está tratando de pasar las responsabilidades. Odin estaba a punto de regañarlo nuevamente, pero sintiendo problemas, Thor cambió rápidamente el tema. Padre, últimamente me he sentido inusualmente enérgico, como si estuviera a punto de alcanzar un límite de algún tipo. Eso es normal, respondió Odin sin preocupación. Si tienes un exceso de energía, intercambiarlo en la red mágica por hechizos mágicos. Recuerda, un verdadero rey debe dominar más que solo su martillo, es igualmente importante. Odin había previsto este problema. Anteriormente, para que Thor alcanzara este nivel de poder habría tomado una cantidad significativa de tiempo. Pero con la red mágica acelerando su crecimiento, los niveles de energía de Thor estaban aumentando rápidamente, acercándolo a su límite actual. A menos que su cuerpo divino evolucionara aún más, necesitaría otro medio para manejar un poder tan inmenso. Odin no pudo evitar preguntarse,
¿Cómo lo había hecho Aarón? Mientras reflexionaba sobre esto, su mirada se dirigió hacia el cielo, donde la red mágica se alzaba invisiblemente sobre Asgard. Un cambio siniestro. Con el tiempo, la red mágica se había vuelto omnipresente en Asgard. Casi todos los asgardianos ahora estaban conectados a él. Además del nodo de Thor, se habían establecido múltiples subnodos, extendiéndose en innumerables direcciones como una intrincada web. Esta creciente complejidad había hecho que la red mágica fuera más perceptible, al menos para Odin. Solo alguien con dominio sobre la magia, como él mismo, podría sentir su existencia. Y sin embargo, algo se sentía. La red mágica se había vuelto más esquiva, menos tangible que antes. ¿Me estoy imaginando cosas? Odin centró sus sentidos en la red oculta de magia sobre él. Por primera vez, sintió como si estuviera resbalando más allá de su percepción. Alarmado, se concentró más fuerte. Pero entonces, la red mágica desapareció. Los ojos de Odin se abrieron en estado de shock. Por un breve momento, había perdido toda conciencia. Inmediatamente trató de volver a conectarse. Solo después de sondear más, confirmó que la red mágica todavía existía. Dejó escapar un suspiro de alivio. Ahora mismo. Lo último que quería era que la red mágica desapareciera. Sin embargo, cuando intentó percibirlo nuevamente, sus sentidos divinos no encontraron nada más que un vacío. Era como si su conciencia hubiera sido tragada en un abismo sin fondo. No importa qué método usara, no pudo detectar la presencia de la red mágica. ¿Qué demonios? ¿Cómo hizo esto? Odin lo intentó nuevamente, utilizando varias técnicas mágicas, pero no recibió comentarios. Su expresión se oscureció. La red mágica había sido actualizada. Aarón había hecho algo que había aumentado drásticamente el ocultamiento de la red. Ahora, a menos que alguien fuera un usuario directo de la red mágica, no podrían percibirla. Odin apretó sus puños. ¿Un monstruo? ¿No puedes reducir la velocidad un poco? ¿Es realmente un asgardiano? ¿Cómo podría ser así nacer aquí? Odin suspiró profundamente. Se volvió hacia Thor, quien todavía mostraba poco interés en aprender magia, si algo, era abiertamente resistente a ella. Su expresión se volvió peligrosa. Su hijo, Thor Odinson, estaba siendo superado por completo en combate, magia e inteligencia de un huérfano. ¿Fue esto su culpa? No. Sus genes eran perfectos. El problema era Thor. Thor, ve a aprender magia de inmediato. Odin ordenado. En un mes, espero que hayas dominado al menos 3 hechizos de autoridad nivel 3 o más. De lo contrario, volverás a Midgard para una reforma adecuada. Thor inicialmente parecía nervioso pero luego se iluminó. No es necesario, padre. Puedo ir a Midgard ahora mismo. ¿Salir? Camartag. El antiguo también había notado el cambio en la red mágica. Al igual que Odin, ya no podía percibir su presencia. Antes, la red mágica había existido como una vasta red de energía. Mezclar a la perfección en la atmósfera mágica. Pero ahora, se había ido. ¿Cómo lo hizo? En ese momento, llegó Aarón. Mordo lo recibió respetuosamente antes de partir sin dudarlo. El antiguo observó a Aarón con curiosidad cuando se acercó. Sin preámbulo, habló. Supremo hechicer, necesito pedir prestada su gema de tiempo. El antiguo lo estudió en silencio antes de finalmente responder. Usaste la gema espacial para ocultar la red mágica, ¿no? Sí, admitió Aarón. ¿Estás planeando integrar la gema de tiempo en la red mágica? Absolutamente. El antiguo sonrió. Entonces sígueme. Aarón lo hizo sin dudarlo. Mientras caminaban, el antiguo reflexionado. El tiempo es especial, maravilloso y peligroso. Finalmente, llegando a una cámara secreta, recuperó el ojo de Agamotto. Confirmando una última vez, preguntó. ¿Puede garantizar que, después de obtener la gema de tiempo, solo se usará para la red mágica? Prometo. Entonces tómalo. Es tuyo. Capítulo 168. Nuevo objetivo. El viaje engañoso de Loki. Al ver la seria expresión de Aarón, el antiguo le entregó a Agamotto sin dudarlo. Aunque has prometido usar la gema de tiempo únicamente para la red mágica, todavía necesito enfatizar algo, dijo. El tiempo es peligroso. Es muy impredecible. Interferir con el espacio. El tiempo continuo está prohibido. Es un comportamiento extremadamente arriesgado. Incluso para alguien como tú,
especialmente para ti como eres hoy. Es mejor no intentar manipular o manipular el tiempo. Si no tiene cuidado, puede crear una nueva rama de tiempo o abrir una grieta dimensional inestable. O peor, podría desencadenar un colapso espacial o un bucle de tiempo. Si pierdes el enfoque incluso por un momento, podría ser borrado de la existencia por completo. El antiguo hablaba seriamente. Esperaba sinceramente que las intenciones de Aarón para el tiempo Yem estuvieran estrictamente limitadas a mejorar la red mágica y nada más allá de eso. Entiendo esto bien. Y le aseguro que no usaré la gema de tiempo imprudentemente hasta que haya avanzado aún más en mi conocimiento, respondió Aarón. Entendió las preocupaciones del antiguo. No sería lo suficientemente arrogante como para creer que podría manipular libremente el tiempo sin consecuencias. A pesar de que su intelecto había avanzado tremendamente en los últimos tiempos, haber dominado tecnologías mucho más allá de las capacidades de la Tierra, incluso superando el conocimiento asgardiano, todavía carecía de la confianza para controlar el tiempo por completo. La gente a menudo menciona a Kang the Conqueror como una manipulación de maestría en el tiempo en el universo de Marvel. ¿Pero realmente tiene un comando completo sobre eso? De nada. El tiempo es profundo, esquivo y mucho más complejo de lo que parece. Lo que Kang controla es solo una fracción de su verdadero poder. Después de todo, en el gran alcance del universo Marvel, Kang el Conquistador es simplemente un antagonista en etapa temprana. En presencia de las verdaderas potencias cósmicas. Es insignificante. Dicho esto, Aarón no había descartado la idea de dominar el tiempo en el futuro. Por ahora, no usaría la gema de tiempo fuera de su propósito previsto, pero no estaba haciendo ninguna promesa sobre el futuro. Cuando su fuerza alcanzaba un nivel más alto, exploraba aún más la manipulación del tiempo. Por ahora, estudiaría partes de su poder y pondría la gema al uso adecuado cuando sea necesario. El antiguo sintió los pensamientos subyacentes de Aarón, pero ella decidió no presionar el problema más. Ella simplemente asintió y luego preguntó. Supongo que planeas recoger las 6 gemas infinitas. Con 3 gemas ya en su poder, el objetivo de Aarón era claro. Después de haber adquirido la mitad de ellos, era poco probable que al menos no hubiera considerado recolectar el resto. Por supuesto, el antiguo aún no sabía que Aarón había dejado de lado la gema mental para más tarde. Ahora, con la gema del tiempo en la mano, las únicas que faltan fueron la gema de poder y la gema del alma. Tengo ese objetivo. Aarón admitió sin dudarlo. Planeo aprovechar el poder de las gemas infinitas para mejorar aún más la red mágica. No tenía sentido esconderlo, cualquiera que prestara mucha atención lo resultaría tarde o temprano. Parece que te has decidido, dijo el antiguo. Pero debo recordarte, recolectar las 6 gemas infinitas atraerá una atención significativa. Espero que estés preparado para las consecuencias. Si solo los está recolectando temporalmente, eso es una cosa. Pero si tiene la intención de mantenerlos a largo plazo, puede enfrentar problemas inesperados. El antiguo no especificó qué pasaría exactamente. Incluso ella no estaba segura. Pero ella creía firmemente que había fuerzas en el universo que no permitirían que las 6 gemas caigan en las manos de una sola persona. Conozco los riesgos, reconoció Aarón. Como fue escrito en las leyes cósmicas, el tribunal viviente prohibió a cualquiera que empezara las 6 gemas infinitas simultáneamente. Si este fuera el universo MCU, Aarón no estaría tan preocupado. Thanos, Hulk y Tony Stark habían demostrado que era posible reunir y usar las 6 gemas sin intervención cósmica inmediata. Al menos, la posesión a corto plazo no parecía desencadenar ninguna repercusión drástica. Quizás su presencia ya había llamado la atención. Pero mientras no causaran alteraciones importantes, los seres cósmicos más altos decidieron no interferir. El objetivo de Aarón era mejorar la red mágica, no desencadenar una catástrofe de todo el universo como un reinicio de la línea de tiempo. Ese nivel de amenaza no sería suficiente para provocar una respuesta excesiva. Sin embargo, dado que este universo no era definitivamente el universo MCU, todo era incierto. Para prepararse para cualquier posible crisis, Aarón decidió fortalecerse aún más antes de reunir las gemas restantes. Siguiente objetivo, la gema de poder. La gema del alma era otro asunto. El precio de adquirirlo fue empinado. Aarón no tenía intención de sacrificar a un ser querido solo para reclamarlo. Por ahora, 5 gemas serían suficientes. La gema de poder, combinada con las habilidades del espacio y las gemas de tiempo, permitiría que la red mágica se expandiera y se ocultaría en todo el universo real al instante.
La gema mental se utilizaría para la supercomputación. Con estas gemas, la red mágica podría crecer rápidamente en escala y capacidad. En cuanto a la aplicación de contratos dentro del sistema, las medidas anteriores serían suficientes por ahora. Cualquiera dentro de este universo no podría romper un acuerdo una vez obligado por la red mágica. El verdadero desafío sería difundir la reputación de la red mágica. ¿Cómo daría Aarón a las civilizaciones en todo el universo consciente de su existencia y alentarlas a conectarse de buena gana? Seguramente, ¿no pudo visitar cada planeta para promocionarlo? Había demasiados planetas y especies inteligentes. Incluso si contratara a un ejército de 10.000 mensajeros, no sería suficiente. Sería demasiado ineficiente. Necesito considerar esto, reflexionó Aarón. El mejor enfoque sería hacer que los líderes de varias civilizaciones vengan a mí. Luego, pueden regresar y conectar a su gente con la red mágica en sí. Mientras tanto, en otro lugar. Así como Aarón se despidió del antiguo y regresó a casa para continuar su investigación, dos mujeres llegaron a su puerta. Sostuvieron un álbum de fotos, comparándolo con las instrucciones dadas por un local, y finalmente confirmaron la ubicación. Una de ellas, una mujer con una figura generosa, sonrió con entusiasmo. Esto es todo. Alquilemos el lugar de al lado. Luego se volvió hacia su compañera. Bueno, lo estás pagando, por supuesto. En los suburbios de Nueva York, un haz de energía Bifrost atravesó el cielo. Thor salió de la luz. Finalmente había salido. Los pensamientos de Thor eran simples. Si la magia estaba involucrada, que así sea. De cualquier manera, también podría llegar temprano a Midgard por su llamada transformación. Casualmente, tenía otro objetivo. Un asunto personal. Ahora, ¿cuál era la descripción del viejo de ese lugar nuevamente? Thor murmuró para sí mismo. Oh, razón, la escuela de Xavier para jóvenes talentosos. ¡Qué nombre tan problemático! Todo este esfuerzo solo para encontrar a Magneto. Mirando al cielo, Thor gritó, Heimdall, ayúdame a contactar a Charles. Mientras tanto, en Jotunheim, llegó un invitado no invitado. Era Loki. Pero ya no apareció como asgardiano. Ahora, parecía un gigante de las heladas. Aunque sea mucho más pequeño. Después de la última batalla en Jotunheim, los gigantes de las heladas habían perdido a su líder, sumergiendo toda su carrera en el caos. Despreciaron a Asgard. Despreciaron a Aarón, el dios de la magia. Cualquier asgardiano que pisara aquí sería inmediatamente rodeado y sacrificado. Sin excepciones. Pero Loki no estaba aquí para la guerra. Planeaba usar estos tontos para su propio ascenso al poder. A pesar de que había ganado autoridad de nivel 5 a través de la gema mental, todavía se quedó corto en comparación con Thor. Y como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Loki no tuvo problemas para ganar algunos gigantes de las heladas. Y cuando llegara el momento, no dudaría en traicionarlos. Una sonrisa siniestra se deslizó sobre sus labios. Y así comenzó el viaje engañoso de Loki. Capítulo 169. Calles no tripuladas, fobia asgardiana. Westchester, Nueva York. Una gran mansión en un estilo claramente europeo. Pertenece a un individuo misterioso y rico. Colgando sobre las puertas de la mansión hay varias letras grandes. Escuela de Xavier para jóvenes talentosos. Con una sensación de autocomplacible, Thor llega a la escuela. Guiado por Heimdall. Su llegada inmediatamente pone a los X-Men en alerta máxima. Con la ayuda de Ororo, Charles da la bienvenida a Thor adentro. El principal profesor suspira internamente al ver al visitante inesperado. Eric, no puedo ayudarte. Aunque Thor aún no ha explicado por qué ha venido, Charles ya lo sabe. Magneto una vez había aprovechado el estado debilitado de Thor, cuando perdió a Mjolnir y su poder divino, para someterlo. Pero entonces, llegó el dios de la magia. Y comenzó la era de la magia. Por todos los derechos, Magneto debería haber muerto ese día. Después de todo, casi había matado al hijo de Odin y a los Warriors 3. Sobrevivió solo por la súplica de Thor por la misericordia. En lugar de ejecución, Magneto fue entregado a la escuela de Xavier y confinado en una prisión de plástico especialmente construida. A partir de ese día, Magneto fue consumido por el miedo. Vivía en constante terror que los asgardianos volverían para terminar lo que habían comenzado. A medida que pasaba el tiempo, las cosas solo empeoraron. Incluso desarrolló problemas psicológicos.
Todo llegó a un punto crítico cuando Mystic encontró una manera de deshabilitar las defensas de la prisión de plástico. Magneto se había estado preparando para escapar. Pero luego vinieron las noticias. Y los informes de inteligencia de Mystic. Aaron, el dios de la magia, estaba en Nueva York. Y su poder superó con creces todo lo que habían visto antes. Especialmente en las batallas que siguieron. Magneto había creído una vez como divino a los ojos de los mortales. Pero en comparación con Aaron, ese era el verdadero poder divino. Magneto estaba aterrorizado. Temía que si escapara, el dios de la magia lo encontraría. Y luego, así como ese, estaría muerto. Aaron poseía muchas habilidades, incluyendo teletransportación. Estaban en la misma ciudad. No sería nada para Aaron rastrearlo. Tal vez ya estaba mirando. Entonces, Magneto abandonó su escape. En cambio, se convenció de que quedarse en la prisión de plástico era la opción más segura. ¿Por qué huir cuando podía asegurarse de su supervivencia permaneciendo justo donde estaba? Incluso instruyó a Mystic que vigilara a los dioses, esperando la confirmación de que Aaron había abandonado la Tierra. Solo entonces se atrevería a resurgir. Charles había tratado de razonar con él innumerables veces, pero fue en vano. Magneto se había perdido a sí mismo. Uno de los mutantes más fuertes vivos, reducido a un prisionero de su propio miedo. Se negó a considerar liberarse. Ver a su viejo amigo como éste rompió el corazón de Charles, pero no había nada que pudiera hacer. Todo lo que pudo hacer fue esperar a que llegaran los asgardianos. Y ahora, ese momento había llegado. La víctima finalmente había regresado para su tormentador. Thor no sabía cuál sería el resultado. Pero quería ver a Magneto antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, Ororo se inclinó y susurró. Profesor, el dios del trueno también está conectado a la web mágica. ¿Eh? ¿Incluso él? Charles estaba aturdido. Su percepción de Aaron cambió una vez más. El dios de la magia fue aterrador. Incluso el heredero de Odin buscó su poder. Y su energía es inmensa. Ororo continuó. Mucho más grande que el de Tony Stark. Dado que la web mágica atrajo su poder de Aaron, todos los conectados a ella compartieron su firma de energía. Esto permitió a los vinculados a la web para sentir débilmente los niveles de potencia del otro. Aunque solo podían percibir una porción de la energía, era suficiente. Por lo que Ororo podría decir. Tony Stark, el director de la oficina de magia, no fue nada comparado con Thor. Lo que significaba que la fuerza de Thor superaba la de todos los X-Men combinados. Esta fue una batalla que nunca podrían esperar ganar. Charles entendió esto muy bien. Hizo un momento de silencio para su viejo amigo. Cerca de aquí, Logan y Scott miraron a Thor con hostilidad no jaidid. Sabían que no podían llevarlo en una pelea. Eso no significaba que tenían que gustarle. Especialmente porque otro asgardiano les había robado a Jan. No solo la había llevado, sino que la había reestructurado a su propia imagen. Debido a eso, Thor, que no les había hecho nada personalmente, ahora estaba en su lista negra. Parado uno al lado del otro. Logan y Scott intercambiaron miradas ocasionales de desdén mutua. Aunque tenían un enemigo común, no cambió el hecho de que todavía eran rivales enamorados. Ambos creían que, si no por la interferencia del otro, Jan habría sido hace mucho tiempo. No habría habido ninguna posibilidad de que un asgardiano intervenga. Y en su terquedad, se aferraron a la esperanza. Jan volvería. Se dijeron a sí mismos que lo que había sucedido era solo un truco. Un engaño orquestado por Dark Phoenix y Aaron. Tal vez Jan solo lo había acompañado porque Aaron la había forzado. Una vez que se recuperara por completo, volvería a ellos. Por amor, estaban dispuestos a perdonar. La vida era así. ¿No fue? Si querías vivir con dignidad, tenías que aceptar un poco de humillación en el camino. Frente a su hostilidad apenas oculta, Thor se notó inmediatamente. Los evitó solo una mirada. Luego se volvió indiferente. Dos mutantes migardianos débiles no valieron su tiempo. Como Dios, tenía mejores cosas de las que preocuparse. Charles. Quiero ver a Magneto, dijo Thor. Esta vez, le enseñaré una lección y le mostraré que es el verdadero poder divino. Había esperado lo suficiente. Si no podía reclamar su orgullo de Aaron, entonces, al menos, podría de Magneto. Charles asintió, indicando a Ororo que escolte a Thor a la prisión de plástico. Mientras se movían por la escuela, dispersando a los espectadores, les llevó media hora llegar a la instalación especial.
Esta prisión había sido construida por los esfuerzos combinados de X-Men y SHIELD. Charles todavía tenía una influencia considerable aquí. Por supuesto, la noticia de la llegada de Thor inmediatamente llegó a Nick Fury. Viendo la imponente figura de Thor en los monitores de vigilancia, la Furia estaba intrigada. Un duelo entre Magneto y Thor. Esto va a ser grande. Según SHIELD analistas, Magneto tenía una forma de contrarrestar a Thor. Usando pararrayos y magnetismo, incluso podría tomar el control total del dios del trueno. Si las cosas salieran bien, reclutar a Magneto no estaría fuera de discusión. A pesar de sus poderes, todavía era humano, después de todo. Y esta podría ser una oportunidad valiosa para aprender sobre los métodos de combate de Asgard. Mientras Fury estaba contemplando, se acercó un agente. Señor, tenemos noticias sobre el dios de la magia. ¿Qué es? Fury preguntó. Dos mujeres se han establecido en esa calle restringida, una astrónomo llamada Jane Foster y su asistente, Darcy Lewis. Estuvieron con Thor durante el incidente de Mjolnir. Debido a la presencia de Aaron, la calle se había convertido esencialmente en una zona no-go. Nadie quería arriesgarse a interactuar con los terroristas regularmente. A pesar de que había sido el lugar más seguro durante la batalla de Nueva York, el área era conocida por ser peligrosamente impredecible. Blindaje. Nunca se atrevieron a realizar una vigilancia directa, pero habían estacionado personal en las calles cercanas. Inicialmente habían planeado bloquear a Jane y Darcy para entrar. Pero después de revisar sus archivos y encontrar evidencia de interacciones pasadas con los asgardianos, optaron por dejarlos pasar. Furia frunció el ceño. Los recordó. Una vez había trabajado con el Dr. Erik Selvig en la gema espacial. Esa asociación había sido productiva. Sigue monitoreándolos, ordenó. Haga contacto si es posible, pero no provoca el dios de la magia. Entendido, señor. De vuelta en la prisión, Charles dudó antes de finalmente hablar. Thor, sé que no debería preguntar esto, pero por favor, si debes buscar venganza contra Erik. Mostrar misericordia. Thor sonrió. No estoy aquí para matarlo. Solo quiero desafiarlo. Es un oponente digno. Poco sabía que Magneto ya no era el hombre que recordaba. ¿Es solo un desafío? Preguntó Charles, luciendo perplejo. Si planeas desafiarlo, tal vez no necesitas. Charles siguió. ¿Por qué? Thor preguntó. Confundido. Verás cuando llegues allí. Respondió Charles, sin saber cómo explicarlo. ¿Podría ser que Erik había estado tan aterrorizado por el dios de la magia que ya no tenía el coraje de luchar contra Asgard? Esta vez, Erik realmente había sufrido una derrota aplastante. Con dudas persistentes, Thor finalmente se encontró con su viejo enemigo. Pero Magneto ya no sostenía la orgullosa y desafiante postura que una vez hizo. Se sentó allí, vestido con uniforme de prisión, con los ojos huecos. Al escuchar el movimiento afuera, miró, encerrando los ojos con Thor. Sus alumnos se contrajeron. Finalmente viniste. Murmuró Magneto, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. Simplemente se sentó allí, como si aceptara su destino. Thor frunció el ceño al ver esto. Esto no era lo que había imaginado. En su memoria, Magneto había sido una vez un excelente adversario, tan fuerte que Thor una vez lo había considerado la mayor amenaza en Midgard. Qué orgulloso había estado. Y ahora, se había vuelto así. Por alguna razón, bajo la sombra del dios de la magia. Erik ha perdido por completo su voluntad de pelear. Tal vez ha desarrollado una fobia de asgardianos. Charles sugirió. Has ganado, dijo Magneto finalmente. Thor permaneció en silencio, una ola de frustración brotando dentro de él. No pudo expresar su ira. Finalmente había regresado para reclamar la victoria, para corregir los errores del pasado. Y ahora, su oponente declaró su derrota sin siquiera una pelea. Se sentía como golpear una nube, frustrante. ¿Fobia de asgardianos? Esta extraña aflicción parecía estar creciendo más mágica por el momento. Thor pudo ver que Magneto realmente se había rendido. Él realmente había ganado. Pero con el sentido de honor de Thor. No pudo luchar contra alguien que no tenía voluntad de pelear. Incluso si su oponente era poderoso, a partir de este momento, Magneto ya no era un guerrero, era un cobarde. Con ese pensamiento, Thor se volvió y se alejó. Después de irse, Charles le dio a Erik una mirada profunda y contemplativa, luego siguió el ejemplo de Thor y también salió. Erik los observó irse,
respirando largo y estable. En su mente, se comunicó con Charles. De hecho, tenía miedo del dios de la magia y Asgard. Pero eso no significaba que había perdido por completo su voluntad de luchar contra Thor. Aún así, para estar a salvo, mantuvo esta fachada como Charles había sugerido. Usando su poder mental. Había engañado a Thor para que pensara que se había rendido. Pero eso no era del todo cierto. No quería pelear, ciertamente. Había decidido, nunca volvería a provocar a Asgard. Ese monstruo era demasiado aterrador. Mientras tanto, Nick Fury, que había estado anticipando un choque entre Magneto y Thor, ahora estaba molesto. ¿Dónde estaba la pelea que esperaba? ¿Por qué se habían alejado? Magneto era demasiado cobarde. ¿Qué tipo de fobia asgardiana fue ese? ¿Cómo se atreven a bromear al respecto así? Nick Fury no compró la explicación de Charles. Si fuera la fobia de Aaron, tal vez podría entenderla, pero no la de Magneto. Todos tenían miedo de Asgard. Pero estaban aún más aterrorizados por el dios de la magia. Porque era muy impredecible. Thor, poderoso como era, todavía era algo manejable. Pero, ¿cómo podrían los otros asgardianos, esos dioses comunes, ser tan aterradores? No, Charles solo estaba mintiendo. Fue muy fácil para un dios como Thor creer. Pero Fury no dijo nada. Después de todo, el X. Los hombres estaban de su lado, y Orolo era parte de la oficina de magia. No transmites tu ropa sucia frente a tu propia gente, ¿verdad? Nick Fury se volvió hacia sus hombres. Voy a conocer a Charles. Tiene que explicar esto. La escena pasa a otra parte de Nueva York. En una calle tranquila y desierta, una puerta abierta con 3 golpes afilados. Capítulo 170, Whetstone Ela, Asmholnir. Jane, ¿crees que nos abrirá la puerta? Daisy preguntó ansiosamente, parado afuera. Este es un intercambio vecino normal. No debería negarse, ¿verdad? Jane respondió, aunque su tono era incierto. Pero no es de los Estados Unidos. Quizás Asgard no tenga esta costumbre. Eso es cierto. Pero incluso si no nos abre la puerta, no perderemos la cara. Después de todo, podríamos ser las únicas 2 personas en esta calle. Daisy miró a su alrededor, tomando el entorno vacío y misterioso. El viento frío atravesó, levantando la piel de gallina en su piel y revolviendo una sensación extraña e inquietante en ella. Si ella no hubiera conocido a Aaron vivía aquí. Ella podría haber creído que esta era una calle embrujada. Donde viven los dioses, no debería haber fantasmas, ¿verdad? Daisy se obligó a pensar positivamente. Era la primera vez que había visto una calle entera tan desprovista de vida. Cuando preguntaron en la calle vecina, todos habían mirado este lugar con asombro. Probablemente todos tenían miedo de enojar a los dioses, pensó. En ese momento, la puerta se abrió en silencio. No había figura parada detrás de él, ninguna figura imaginada. No, para ser precisos, no había nadie en absoluto. ¿Estás seguro de que realmente vive aquí? ¿Esto no se parece al vecindario normal? ¿Es esta una ciudad embrujada como Silent Hill? Confía en mi juicio. ¿Sabes? Él es el dios de la magia, respondió Jane, fingiendo estar tranquilo. Ella dio un paso adelante, sosteniendo un plato de galletas recién horneadas, que aún salpicaba del horno. Acababan de salir antes de venir a la puerta. Justo cuando estaban a punto de entrar, apareció un rayo de luz de Bifrost en la calle. Mira, este es el Bifrost asgardiano, ¿verdad? Daisy señaló, con los ojos muy abiertos. Parece que no nos hemos equivocado, comentó Jane, volviéndose para enfrentar la viga. Thor apareció ante ellos, saliendo del Bifrost con algunas botellas de whisky en una mano. Estaba enojado, queriendo desahogar su frustración. Debido a Aaron, Magneto había quedado paralizado. Sus planes habían fallado. Todo su tiempo desperdiciado. Después de irse, había agarrado las botellas de whisky, listos para reunirse con SIF y compartir una bebida. Había pasado demasiado tiempo desde que los viejos amigos se habían reunido. Pero tan pronto como aterrizó, vio 2 caras familiares. Oye, ¿estás buscando a Aaron también? Thor preguntó, su voz teñida de molestia. De vuelta en Asgard, Odin había planeado enviar a alguien para ver a Thor, pero cuando supo que Thor se había ido a Midgard, estaba furioso. Thor no había seguido sus órdenes. Se había negado a aprender magia y, en cambio, fue a Midgard para transformarse. ¿Reforma? ¿Correr a beber y buscar venganza se reforma? Odin gruñó, su paciencia se agitó. Si no te enseño una lección esta vez,
¿Crees que no puedo hacer nada al respecto? Su ceño fruncido se profundizó al reflexionar sobre la mejor manera de castigar a Thor. La reforma no fue algo que deba sugerirse casualmente. Odin, no te enojes. Como Thor no quiere aprender magia, no necesitamos forzarlo, dijo Frigga, tratando de calmarlo. Con su fuerza actual, en los 9 reinos, me temo que solo Aarón podría ser su pareja. No. Si lo dejamos continuar así, nunca podrá heredar mi posición, espetó Odin. Un rey no puede gobernar a través de pura fuerza solo. Su ira no se disipó. Odin había llevado a Thor a numerosas pruebas ese año, ayudándolo a crecer en fuerza, sabiduría y comprensión. Thor era más fuerte que nunca e incluso tenía el potencial de gobernar. Pero no fue suficiente. Odin sintió que Thor todavía no estaba realmente listo. ¿Cómo planeas enseñarle entonces? No puedes repetir lo que pasó la última vez, dijo Frigga, todavía preocupado. Odin se perdió en el pensamiento. De hecho, era imposible replicar el último método para privar a Thor de su poder divino. Thor se había despertado, e incluso Odin ya no podía sellar su fuerza. Además, la magia de Thor era parte de la red mágica, y sellando su poder sin abordar eso sería casi imposible. Tanto la fuerza inherente de Thor como su conexión con la red mágica lo hicieron invencible en Midgard. Pero, ¿cómo podría Odin reformarlo? Odin cerró los ojos, profundamente en el pensamiento. Después de una larga pausa, finalmente habló. Quizás, podemos dejarla salir, dijo Odin lentamente. ¿Qué? Esto no funcionará. Frigga se opuso inmediatamente. ¿Viste lo poderosa que es? Thor no puede ser expuesto a eso. Ni siquiera tiene su propio artefacto todavía. La sugerencia de Odin era liberar a Hela. Quería usar a Hela para perfeccionar a Thor, pero Frigga apenas podía aceptar esto. Hela era demasiado peligrosa. Si Thor caiga en sus manos, las consecuencias serían catastróficas. Está bien, dijo Odin con confianza. No lo olvides. El poder de Thor ya es inmenso. Si es solo energía cruda, ya me ha superado. Odin continuó. Y Hela acaba de ser liberada de su sello. Ella está en la más débil en este momento. Es demasiado difícil para Thor derrotarla. Midgard no es el remanso que tú y yo recuerdo. Hay demasiados seres fuertes allí. Hela no tendrá ninguna oportunidad. Solo Aarón solo sería suficiente para suprimirla, agregó Odin. Y no te olvides de mí. Desde que se conectó a la red mágica, mi fuerza ha restaurado temporalmente a un nivel en el que casi puedo usar todo mi poder de mi mejor momento. Podría derrotar a Hela una vez más si es necesario. Odin sonaba confiado. No había duda de que el poder de Thor superó con creces a Hela, especialmente ahora que había sido sellada durante tanto tiempo. Aunque era difícil para Thor derrotar a Hela debido a su conocimiento mágico, el resultado más probable sería un estancamiento entre los dos. Pero Odin tenía un plan. Esperaba que al enfrentar a una Hela debilitada, Thor llegaría a apreciar la importancia de la magia. Esto lo ayudaría a convertirse en un guerrero completo, hábil tanto en combate como en magia, al igual que Aarón. Solo entonces podría Odin estar seguro de darle el título de Señor de los 9 reinos. Incluso si algo salía mal, Odin confiaba en que podía tratar con Hela nuevamente. Su estado actual era mucho mejor que antes. Frigga todavía estaba ansiosa, pero sabía que el plan de Odin tenía sentido. La única forma de realmente perfeccionar a Thor era usar a Hela. Mientras tanto, en Nueva York, Thor no tenía idea de que su decisión de dejar Asgard y negarse a aprender Magic había incitado la furia de Odin. Por supuesto, incluso si lo supiera, no importaría. No tenía interés en aprender magia, era demasiado lento. Había dominado el poder del trueno, y eso era más que suficiente para él. No necesitaba ninguna otra magia. Thor se sentó con Aarón y Sif, bebiendo juntos. Se sentaron en el sofá, tazas en la mano, bebiendo una tras otra. Mientras bebían, Thor se quejó de que Aarón había golpeado demasiado a Magneto, dejándolo un cobarde, que ya no estaba dispuesto a pelear. Thor también se desahogó sobre Odin obligándolo a aprender magia y que Aarón no trajo a SIF de regreso a Asgard para tomar una bebida, como había prometido. Esta vez, Thor bebió mucho, y se quejó aún más. Thor solo pudo mostrar este lado desconfiado cuando estaba con sus amigos más cercanos. Sif y Aarón intercambiaron una mirada de conocimiento y sonrieron impotentes. Mientras tanto, Jane y Daisy repartieron galletas a todos, compartiendo historias alegres mientras comían sus postres. Según Jane, los vecinos deben visitarse para ayudar a construir relaciones.
La mirada de Aaron apareció en Jane y luego a Mjolnir. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Podría ser otro Mjolnir? ¿Uno exactamente como el original?